Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entrado en una segunda parte de mirar los libros de Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva en la cual podamos comprender y introducirnos medianamente en los textos que tienen que ver con este proceso y este tiempo final. Eh, Quiero que te quedes con una consigna que hemos desarrollado a través del tiempo. Quizá por ahí muchos grupos cristianos pondrá el foco principal en, desde su mirada denominacional en algo más tétrico. Pondrá mucho de esto en la decadencia moral, cómo está la sociedad en el último tiempo, principalmente como para llevarnos o tratar de convencer en cierta medida eh, de que estamos en el tiempo del fin. Yo creo que nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Si miramos en el capítulo 24 de Mateo, podemos ver cosas como guerras, crímenes, rumores de guerras, desastres ambientales, y nos podemos hacer esa pregunta. Pero hay algo que antecede esto, y quiero que sea un poco el versículo que nos va a acompañar en en este estudio, porque nosotros queremos realmente mostrar a Cristo en esto. Y a veces estamos más enfocados en las señales del tiempo del fin. Jesús, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos, sus seguidores, y les preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu regreso y del tiempo del fin del mundo? Jesús contestó: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán contra mí al decir: yo soy el Mesías. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero no se asusten. Este es el espíritu que Juan y Daniel tuvieron. Ellos, más de estar asustados, como muchas denominaciones quizás quieren poner el foco en el temor, en el miedo, lo importante es que Cristo es el que viene. Mira, dice: no se asusten, todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres, terremotos en muchos lugares. Cosas que sí, que a través de toda la historia han pasado y han marcado algunos sucesos. Sabes que algunas de las señales del Apocalipsis, algunos sienten que ya, desde una mirada historicista, creen que ya fueron dadas, pero vamos a mirar ese camino. En estos días muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros, a las autoridades, y se odiarán unos con otros. Los creyentes, los que dicen ser cristianos, vivirán esto: se entregarán a las autoridades y se odiarán unos con otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando, pero Dios salvará al que mantenga, al que se mantenga firme hasta el final. Y esas buenas noticias del reino que se anunciarán en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. O sea, lo primero que tiene que ser, que tiene que ocurrir, es que la iglesia cristiana tiene que ser transformada, un poco lo que veníamos diciendo, para que pueda venir el fin. La gente está poniendo el acento en las guerras, en los rumores de guerras, en los crímenes, en el terrorismo, en los desastres ambientales, y hacia dónde se dirige el mundo. Algunas respuestas van hacia la decadencia moral, a cómo el mundo se está autodestruyendo a sí mismo. Pero para orientarnos sobre esta importante cuestión, la Biblia nos dejó estos dos libros proféticos principales que nos hablan tanto del pasado, del presente y del futuro. Y ambos nos muestran una vía en la cual es Cristo el, la solución, o una vía de escape, Cristo como nuestro salvaguarda. Una ventaja de esperanza para conocer la posición actual en la que nos encontramos hasta hoy, y constituye una mirada completamente diametral, distinta,
mostrándonos hacia dónde el mundo se va a dirigir de una manera natural. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento son en realidad dos poderosos binoculares bíblicos, son dos periscopios bíblicos, son dos telescopios gigantes de cómo es la perspectiva bíblica. Juntos proveen un amplio panorama tanto del ayer, del presente y de lo que vendrá por el mañana. Una fotografía de la historia del mundo a través de los tiempos de Daniel cuando fue tomado cautivo en Babilonia alrededor del año 605 a.C., como habíamos mencionado, y extendiéndose a los tiempos cuando Cristo volverá aún más allá. El libro de Daniel, por una parte, fue escrito por un joven judío, como hemos dicho, un joven judío que fue tomado cautivo, fue tomado en cautiverio por un rey extranjero y educado fue Daniel para ser un jefe de Estado en una república pagana, la república como una antigua Babilonia. Dios lo reveló a través de sus sueños y visiones, primeramente a Nabucodonosor, para que Daniel pudiese interpretar los sueños de Nabucodonosor. Un gran recorrido de la historia y de los historiadores confirman que es un contorno exacto de los acontecimientos mundiales. Daniel fue, en ese sentido, podríamos decir, un hombre lleno de sabiduría, inteligente, sabio en el temor del Señor, quien a pesar de ser amenazado incluso con la muerte, fue también fiel a Dios. Su libro cierra con la situación compleja y algunas de las cosas que el libro estarían selladas en ese momento, donde Daniel quizás no iba a tener el pleno conocimiento. Su libro dice claramente que sería sellado y sería revelado solamente en los tiempos postreros, en los tiempos finales. Entonces, pongamos ahí el acento. La Biblia contiene estos dos libros proféticos principales que hablan tanto del presente, del pasado y del futuro, y ambos proporcionan una ventana de esperanza, una mirada profética, y mostrándonos una posición en la que el mundo se encuentra hoy en día. Por otro lado, también el libro de Apocalipsis, que fue escrito por el seguidor de Jesucristo, el discípulo amado. Por otro lado tenemos al profeta amado y el discípulo amado. Juan, en un tiempo de persecución, después de la iglesia cristiana naciente, estaba teniendo un remarcado proceso, un progreso grande. Juan fue capturado y desterrado a la isla de Patmos y ahí estaba en una situación solitaria, quizás una isla casi desértica. Ya pusimos ese contexto, no quiero entrar en detalle con eso porque ya lo conversamos. Y en un tiempo en que la presencia era más necesaria en la iglesia, porque era el profeta, era el discípulo que estaba vivo. Pero el plan de Dios era comunicar cosas profundas a este fiel seguidor, a este discípulo amado. Y era a través de la revelación profética que el Señor les puso tanto a Daniel para mirar hacia el futuro y llevó el pensamiento y lo llevó en visión a Juan a mirar de manera inversa. Y fue respaldado los mensajes y ahí aún quedó una mayor claridad. Tanto Daniel como Apocalipsis reflejan y están llenos de símbolos que al parecer dijimos que no son tan familiares o no pueden, o a lo mejor son medianamente extraños, pero todo está revelado y lo tenemos que mirar a la luz de las Escrituras. Como dijimos, de una manera sintética, de una manera profunda, pero principalmente que la Biblia nos hable a través de la Biblia, pero que el Espíritu Santo nos hable a nosotros como iglesia. Un lector que no está familiarizado con este tema y puede estudiar la Biblia y se puede asustar, pero cuando tiene la visión en Cristo Jesús, cuando tiene la mirada puesta en el Espíritu de Dios, el lector podrá
familiarizarse con la persona de Cristo, porque eso es lo que tiene que mirar, para no confundirse por las bestias, los números, los símbolos, los ídolos, las marcas de la bestia. Lo que tenemos que mirar es la interpretación de Cristo, la, mirando capítulo por capítulo, versículo por versículo, en particular en estos dos libros. Dios se abrió en su corazón y permitió que el Espíritu Santo abriera el corazón de la iglesia para ser amada como una esposa. Recuerda que en el capítulo 3 de Apocalipsis, Juan ve que la iglesia de la Odisea tenía la oportunidad de abrir su corazón. Y en el capítulo 4, versículo 1, la iglesia ya abre ese corazón para que sea Cristo quien pueda desarrollar su ministerio. Este mensaje, tanto de Daniel y Apocalipsis, pretende mirar toda la revelación a la raza humana. Ya lo dijimos anteriormente, este es un mensaje para todos. No es particularmente para Israel, como dicen algunos. No es particularmente para la iglesia cristiana, como dicen otros. Es para todos. Y eso ya lo vemos desde el idioma en que fueron escritos ambos libros. El idioma de los gentiles. El idioma gentil para el tiempo del Antiguo Testamento, que fue el arameo, y el idioma gentil para el nacimiento del nuevo movimiento cristiano, que fue en un nuevo pacto y fue escrito en griego, y es por ello que tú y yo tenemos esa hermosa oportunidad. Vamos a mirar algunos elementos. Vamos a mirar algunas partes que nos pueden fascinar. No vamos a hacer una lectura completa acerca de esto, pero quiero invitarte a que te posiciones en el capítulo 7 de Daniel para introducirnos. Bueno, en cada uno de estos textos yo he sido bien, quizá demasiado introductorio. Es que no quiero que nadie se confunda y no quiero dar un mensaje deshonesto, no quiero dar un mensaje en el cual la tendencia podría llevarnos a alguna mala interpretación. Quiero pedirte que leamos este versículo, Daniel 7, 27, dice: la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Quiero volver a repetir, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿A quién fue dado el reino? A los santos, al pueblo de los santos del Altísimo. Aquí estás tú y yo, estamos cada uno de nosotros involucrados, agradecidos y, ¿por qué no decir, maravillados? Porque sin tener ninguna posibilidad de vivir esta experiencia, el Señor nos regaló esta hermosa posibilidad. Mira, quiero leerlo en otra versión. Dice: cuando eso suceda, todo el poder y todos los reinos de la tierra estarán en manos de los santos de Dios. Ellos gobernarán para siempre su reino, que no tendrá fin. Todos los gobernadores y toda la gente les respetará y estará a su servicio. Esta es otra forma de decirlo, y vamos a entrar en este tema. Querido Señor, tal como tú lo prometiste, los reinos gentiles y todo lo que tú has preparado para tu pueblo de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, y a cada uno de nosotros que tú nos has comprado con tu sangre, Señor, nos permite ser pueblo. Los que antes no éramos pueblo, pero que por tu amor, por tu pacto, por tus pactos, hemos llegado a ser pueblo tuyo. Señor, está reservado este versículo maravilloso. Daniel 7, 27. Que se haga realidad pronto en nuestras vidas, Señor. Tú sabes que no lo merecemos.
Estamos llenos de errores, de equivocaciones. Estamos llenos de orgullo, Señor, pero sin embargo tú nos amas. Actuamos mal, actuamos equivocadamente, actuamos sin cautela. Sin embargo, Señor, tu amor es tan grande y maravilloso que nos permite vivir en esta posibilidad de encontrarnos contigo, Señor. Todo esto lo agradecemos en el mérito de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos hicimos un salto largo frente al tema. Dijimos que algunas de las visiones, algunas de las cosas ya las miramos, pero queremos entrar en otros temas. Primeramente, un león alado, un leopardo de 4 cabezas, una bestia, en forma de dragón, que ya miramos, ¿verdad? En la primera parte, también imágenes extrañas, llenas en el libro de Daniel, un antiguo libro de la Biblia lleno de misterios y símbolos, claro que sí. ¿Quién es Daniel? Ya lo hemos dicho y dije que uno de mis nombres es Daniel, por eso también me gusta. Daniel, probablemente un joven miembro de la clase social alta de Jerusalén, un noble, una especie de príncipe dentro de alta alcurnia, cuando el rey Nabucodonosor, fundador y legislador del imperio babilónico, conquistó la nación de Judá, tomó a algunos de sus más prominentes y promisorios ciudadanos y los trajo, los llevó desterrados a su tierra. Daniel estaba entre estos cautivos. Ya lo hemos dicho, un poco tiempo él fue nombrado un consejero y administrador en el gobierno local y se desenvolvió tan pero tan bien y tuvo una buena reputación que cuando los persas, imagínense, el otro imperio de los medios persas que llegaron a conquistar, supieron de Daniel y lo dejaron a él en ese lugar. En poco tiempo también decidieron retenerlo como uno de los principales funcionarios. El tiempo en que Daniel ejerció estas importantes posiciones al servicio tanto de Babilonia como del imperio medo-persa, se mantuvo ante todo como un siervo de Dios. Mira qué interesante, porque hoy día una persona cristiana que le toca ejercer, hablamos sobre la división entre el Estado y, y la religión. Pero si el Señor te pone en ese lugar, te pone en un lugar de responsabilidad, como fue Daniel, como fue José y otros hombres que tuvieron la responsabilidad de servir, incluso en un gobierno que no les pertenecía, que no los representaba, el Señor te va a guiar, si tú te dejas guiar por Él. Primero por los babilónicos y luego con los persas. Dos visiones del mundo distintas, sin embargo, Daniel sigue actuando de la misma manera. Hoy día tú podrías ser, no sé, estar en Estados Unidos con un gobierno republicano, después con un gobierno demócrata, con dos visiones distintas del mundo, en un país latinoamericano, sudamericano, con una visión de izquierda o un gobierno de derecha, y te toca estar en ambas posiciones. Eso pasó un poco con Daniel. Sin embargo, Daniel siguió sirviendo al Señor. Ese era su privilegio, ese era su motor, ese era lo que lo guiaba. A él, en su actuar y en cómo a él también pudo desarrollar su ministerio como legislador, lo que le importaba era mostrar a Dios por medio de eso, de las cosas que él hacía. Muchos de los cristianos actúan en una rebeldía cuando le toca una cierta mirada política en la cual le ha tocado ejercer cierta función o cierto cargo. Y eso no habla bien de nosotros. Pues hay muy pocos cristianos fieles y verdaderos y sinceros que están en puestos de poder, porque no somos honestos en esas posiciones. Nos cuesta.
No incluye, no me ha tocado ejercer una función de liderazgo con una mirada política, pero creo que a lo mejor si me llegase a tocar, creo que me confundiría, me perdería. Y espero que no me toque porque quizás no actuaría con el juicio y la sabiduría de Daniel. Pero el Señor sabe en las posiciones que quiere poner. Daniel nunca buscó esa posición. Sabemos que fue forzado a tener esa posición en su vida. Incluso podría haber actuado él con una rebeldía porque terminó siendo un eunuco. No pudo desarrollar una vida familiar. No pudo tener su propia familia, pero su nación, su pueblo, el pueblo de Dios, era su familia y era lo que a él le importaba. Era lo que a él lo movía, lo que él quería demostrar. A pesar que toda su familia no estaba, como podríamos decir, no estaba ni siquiera preocupado por él. Toda su familia le estaba dando la espalda y estaba actuando como cualquier babilónico o como cualquier persa cuando le tocó el gobierno persa. Estaban entrando en la idolatría. Sin embargo, él estaba desarrollando una función intercesora a pesar de que su familia, a la que él tanto amaba y que no pudo tener su propia familia, el Señor lo estaba movilizando para que pudiese mostrar por medio de sus escritos el amor del Señor. Una forma de revelación de Cristo también. En efecto, estas dos naciones dejaron de existir. La nación de Babilonia fue tomada por los persas, cambiaron hasta la capital. Daniel escribió para sostener al pueblo de Dios en los momentos de dificultad y en tiempos difíciles. Si quieres saber cómo es vivir un tiempo complejo y difícil, mira a Daniel, cómo le costó y cuál le tocó de difícil. De repente lo encontramos como... Nosotros idealizamos como cristianos muchos de los libros bíblicos y no nos damos cuenta lo difícil, lo cruel, lo complejo. A veces nosotros nos quejamos por mucho menos que eso. Así que su libro le dio un verdadero cuadro de lo que vendría hacia adelante para los judíos. Y no era un cuadro muy alentador, muy hermoso. En su mayor parte el futuro se mantuvo igual, podríamos decir. No cambió mucho el pueblo del Señor, no cambió mucho. Un imperio iba a suceder a otro y así iba a pasar. El imperio de los gentiles, pues, como bien hemos mencionado. Pero el libro de Daniel trajo una esperanza. ¿Por qué? Porque habla sobre el Mesías que estaba próximo a venir. En realidad, especificando el tiempo de su aparición y su tema central desde una función de juicio, pero una función de juicio distinta, una función de juicio como un juez de Israel. Lo que pasa es que nosotros los cristianos hemos entendido el juicio a la lógica occidental, no desde la lógica del Medio Oriente. El juez del Medio Oriente era un juez que daba la vida por su pueblo. Era el dirigente de su pueblo. Era un salvador. Era un Mesías. Las porciones históricas de este libro proporcionan las credenciales que Daniel podía tener como un fiel siervo de Dios, indicando un modelo de la forma en la que el Señor quiere que la gente maneje las situaciones complejas, las tentaciones y los tiempos que podrían angustiarnos, estresarnos incluso, pero ellas también construyen una fe en la bondad y la dirección divina. Tanto estas historias de Daniel y Apocalipsis son muy fáciles de mirar, pero son edificables y poderosas, así que hay que tomarse un tiempo prudente para leerlos. Dijimos que
habíamos mirado en cierta medida la interpretación de Daniel, que muchas de las profecías de Daniel contienen extraños y confusos simbolismos, pero el principio para entender el libro de Daniel es en verdad bien simple. Dejemos que la Biblia sea el propio intérprete. Lo pusimos como base. Por otras palabras, también dijimos que era el Espíritu el que le habla a las iglesias. Que el Espíritu Santo nos diga lo que nos quiere decir por medio de Daniel y del Apocalipsis. En otras palabras, busquemos las claves de que podamos comprender en las Escrituras para sacar esa oscuridad, lo que nos parece oscuro. El libro de Daniel es en particular un libro de ayuda. ¿En qué sentido? Un libro que nos va a permitir mirar las profecías de manera individual y que son paralelas una con la otra, tanto de Apocalipsis como la profecía. En ese sentido, podríamos decir la profecía castigadora, por una parte, pero hay dos formas de mirarlas también. Mientras que un tipo de profecía ocasionalmente contiene elementos de una de la otra, tenemos profetas que también en el Antiguo Testamento hablaron, como Isaías, como Jeremías, como Oseas, como Malaquías, y escribieron lo que los eruditos bíblicos llaman una profecía bíblica. La profecía de Daniel es un tipo de profecía más bien escatológica, apocalíptica, futurista en cierta medida, y no podemos desconocer eso. Mientras que el tipo de profecía que vemos en ese sentido más bíblica es para el tiempo oportuno. Profecías apocalípticas, Daniel Apocalipsis. Profecías clásicas son más bien sermones, mensajes oportunos para un momento específico que Dios señala al profeta y manda al pueblo a decirle algo puntual que tiene que ver con el cambio de mente, la metanoia, el proceder al arrepentimiento. En cuanto a la profecía apocalíptica, frecuentemente evita el comentario sobre tanto el pecado, el arrepentimiento, viendo el mundo a través de un enfoque más bien final. Pero también está la mirada del pecado y el arrepentimiento, porque tanto en Daniel como en el Apocalipsis, el cambio de mente, la metanoia está presente. Así que no nos confundamos. No quiere decir que no está presente, solo que está más implícita, no tan clara como en un mensaje de profecía clásica que va directo, porque esto tiene que ver a través del tiempo. Estas profecías fueron originalmente dirigidas al pueblo de Dios, como algunos dicen, que solamente está para el pueblo de Israel. Pero si nosotros miramos tanto en Apocalipsis como en Daniel, la profecía son señales para todo el mundo, porque nos invita a que estamos viviendo en un periodo en que la historia de la tierra se tiene que proporcionar adecuadamente, porque son los imperios de los gentiles. Todas las señales en el mundo que nos rodea indican que estamos viviendo en estos procesos, desde Daniel hacia adelante y desde lo que nos cuenta Juan, por medio del Apocalipsis en adelante, vemos estos imperios tanto en Daniel como en Juan, que nos va mostrando. Y una de las primeras cosas que vemos es la estatua. Nosotros ya hicimos una mirada sobre la estatua de oro, la estatua de Nabucodonosor, la que él creó una estatua solamente de oro, pero esa no era la estatua que él vivió en el sueño. Así que vamos a entrar en ese detalle. Vamos a ir quizá en esta oportunidad un poquito más lento para no